Sí, todos los testimonios dicen que aquí es donde surgieron además las míticas psicofonías y vamos a ver si podemos captar algo de esas voces, esos sonidos. Bueno, minidisc al mismo tiempo, grabador digital, de origen digital, 2 walkie-talkies que están viendo. ¿Con qué objetivo? Bueno, nos iremos al otro punto del pueblo de Belchite y Javier Pérez Campos se quedará aquí en la más completa oscuridad y en silencio. Comenzamos la prueba de aislamiento. Javi, ¿me escuchas? Perfecto. Damos inicio a la experiencia, colocamos minidisc. Estamos grabando ahora mismo. Recibido. ¿Sí? ¿Me escuchan, sí que? Dime, Javi, repite. Escuchan como sonidos quizá de animales o de algo que está por ahí rondando. No sé si estáis fuera, pero veo como una luz cerca de la puerta. No sé si hay alguien por ahí. ¿Estás viendo una luz cerca de la puerta de la iglesia? Sí, como muy ligera, pero completamente seguro, te lo garantizo. ¿Viene alguien hacia acá? Dime, Javi, repite. ¿Estáis aquí cerca en la puerta? No. Pues veo una luz clarísima. No sé si alguien puede ver por ahí si hay alguien por aquí o qué. Javi, nosotros estamos en mitad del pueblo, relativamente lejos de la iglesia. ¿Qué estás viendo? ¿Qué está pasando? Hola. Se oyen pisadas y se ve una luz. Debe ser que hay alguien por aquí, por la iglesia. ¿Me escuchas, Iker? Te escucho. ¿No hay nadie por aquí del equipo? Negativo, por supuesto. Que hay alguien en la iglesia. Se le escucha andar y se ve la luz. Vamos para allí porque no hay nadie del equipo. Hola. Se oyen pasos clarísimos, desde luego. Veo una sombra. ¿Estáis ya por aquí? Estamos en la puerta, unos 50 metros de la puerta. Entramos a ver qué ocurre. Nuestro compañero Javier Pérez Campos, en esta primera experiencia, asegura que ha entrado alguien, pero alguien físico, dentro de la iglesia. Nosotros no hemos visto a nadie, estábamos a unos 100 metros de la puerta. Vamos a comprobar qué es lo que pasa. Javi, entramos. Estamos dentro, Javi. Ya os veo. Javi, cuéntanos. Bueno, no sé si estáis por aquí o... No, sí, seguro que cuando habéis llegado, o sea, cuando habéis venido hacia acá, ¿no veis absolutamente a nadie? No. No, te damos nuestra palabra, o sea, no vamos a hacer ninguna tontería con esto, Javi. Pues te garantizo, vamos, como que estoy aquí, que yo he visto... Al principio pensaba que podía ser sugestión y eso, pero... Y al principio empezaba a alterarme un poco, pero luego ya me he relajado pensando que era algo... Se veían luces clarísimas. ¿Pero dentro de la iglesia? Luces como proyectadas desde fuera, que se proyectaban contra esa pared de ahí, de la derecha, y luego pasos, empezó a oír pasos, pero sobre todo como en la puerta, en la entrada y en esta zona de aquí, enfrente de mí. Es decir, como si la luz que venía de ahí fuera acompañada de unos pasos. Esto es desde luego sorprendente, es la primera vez en nuestra historia, 7 años que lo hacemos. Seguramente tiene una explicación perfectamente natural, pero ha sido un momento de emoción para este equipo. Sí, sí, clarísimamente, y además me parecía algo tan real. ¿Que estaba aquí alguien? Sí, sí. Y había, vamos, yo diría que había alguien y me parecía algo completamente real. Buenos días, buenas tardes o preferiblemente buenas noches. Bienvenidos a Café Misterio. Esta semana, Belchite.
Lo que hemos visto al inicio del episodio fue grabado por el equipo de Cuarto Milenio allá, un lejano ya, septiembre del 2011. Hace ya poco más, pero más de 10 años. Ha llovido mucho, pero Belchite sigue igual. La huella que allí quedó impregnada, de alguna manera, por el terrorífico pasado y la tragedia que acompañó a aquel pueblo, sigue allí presente, muy presente. Hablo con propiedad porque tengo una relación muy especial con Belchite. Seguramente es el lugar misterioso donde más veces he estado y donde he podido tocar muy de cerca el misterio en más de una ocasión, que ya os contaré, porque eso es otra historia, ¿no? Pero sin lugar a dudas es un lugar único por muchos motivos, ¿no? Acabamos de ver el motivo más paranormal del asunto, lo hemos visto con la investigación del equipo de Cuarto Milenio, y hemos visto la crudeza y el horror más no sé cómo, es que no sé ni cómo definirlo, ¿no? El horror más visceral al que es capaz de llegar el ser humano. Belchite fue un pueblo que sufrió y fue castigado por los dos bandos de la Guerra Civil Española. Podría contaros muchas historias sobre Belchite y sus hechos históricos, que están ahí. Pero no quiero que esto se convierta en un documento histórico, ¿no? Esto es Café Misterio. Al fin y al cabo, aquí lo que tocamos es lo misterioso. Y la crudeza del ser humano y el horror que propaga por donde pasa en esos momentos tiene poco de misterioso. Es una conducta que nos viene desde nuestros ancestros y está ahí. Y es inevitable, parece ser. Cuando el ser humano entra en ese estado de ebullición total, ¿no? que es provocado por, en este caso, una guerra, un estado de ceguera en el que ya no tiene prójimos, no tiene familiares. Estamos hablando de que la guerra civil, sobre todo la batalla del Ebro, ¿no? Muy concretamente, que es donde se situaba Belchite, enfrentó a familias, enfrentó a vecinos, puerta con puerta. Esto se da en la mayoría de situaciones, por eso digo que es algo intrínseco en el ser humano y tiene muy poco de misterioso, quizás de otro tipo de misterio, como sea el de la mente. ¿Por qué nos llegamos a comportar así, no? ¿Por qué nos matamos entre nosotros, al fin y al cabo? Somos la única especie animal que se mata entre sí, gratuitamente, porque no necesitamos matar a otro ser humano para comer, no necesitamos hacer nada de eso, pero sin embargo lo hacemos cuando llegamos a esos estados, ¿no? Como hablaba, en este caso una guerra. No sé, por eso no quería convertir esto en un documental histórico sobre Belchite. Ahí se sufrió un horror indescriptible. La huella indeleble que dejó todo lo que allí pasó es algo que está patente hoy en día en el pueblo, en sus ruinas históricas, ¿no? Entonces, quería tocar un poquito más el misterio, pero en cierta manera también quería hacer un pequeño homenaje, un humilde homenaje a Belchite y a ese pueblo tan castigado, donde tantas personas, miles se cuenta, y las cifras siempre oscilan, ¿eh? Nunca, algunos archivos hablan de 5.000, otros de 6.000, 7.000, no se sabe con exactitud cuánta gente pereció en Belchite, pero fue muchísima, fue una desgracia a nivel humano que todavía a día de hoy, como podéis ver, tiene su huella. Pero vamos a ceñirnos a qué puede pasar en Belchite, ¿no? Como bien decía, es el sitio con misterio donde más, sí, es que es donde más he estado y donde más de cerca he podido tocar ese misterio. No abrazarlo, pero sí atisbarlo, ¿no? ¿Qué pasa en Belchite? Pues esa es la gran pregunta, ¿no? Hemos visto como al inicio del vídeo se la hacía Iker Jiménez también. ¿Qué pasa en Belchite? ¿Qué pasa ahí, en ese enclave, para que sucedan ese tipo de cosas, ¿no? Hay montones de grabaciones. Si hurgáis un poquito por internet, encontraréis montones de grabaciones psicofónicas, imágenes muy curiosas. Pero, por ejemplo, veíamos al amigo Javier Pérez Campos, ¿no?
cómo vivía esa experiencia que le marcó profundamente, él lo ha dicho a posteriori muchas veces, que le marcó profundamente esa experiencia. Ha sido una de las más vívidas que ha tenido en su vida y le marcó a día de hoy muchísimo. ¿Qué pasa? Pues, como bien digo, a Café Misterio venimos a hacernos preguntas. Y lo que pasa en Belchite es un misterio, pero muy digno de varios cafés. ¿Por qué? Pues no lo sé, quizá todo sea porque puede ser que la propia tierra tenga memoria. Es decir, voy a intentar explicarme, ¿vale? Porque yo en mi mente lo transformo todo muy bien, o lo hago un compendio todo de lo que quiero decir, pero después igual no me expreso para que me entendáis lo suficientemente claro. Es decir, puede ser que la tierra tenga memoria como tal, puede ser que la tragedia y los sucesos que allí han pasado queden de alguna manera anclados a la ubicación en la que sucedieron, como una memoria de una realidad, de un tejido que no podemos ni entrever, de una realidad daemónica quizás, y queden allí como una fotografía de lo que fue, que se va repitiendo constantemente hasta el día de hoy, como una fotografía exactamente, como un GIF. Imaginaos un GIF, ¿vale? Muy propio de nuestros días, ¿no? Un GIF. Imaginaos que fuera un GIF eterno, un loop en el que todo se repite constantemente, o hay situaciones que se van repitiendo. No lo sé. Puede ser que esa realidad tenga memoria, puede ser que esa realidad velada mantenga las vivencias congeladas, y por eso en algunos momentos muy puntuales y algunas personas, afortunadas o desgraciadas, todo depende de cómo se vea, pueden cruzar ese velo, sobre todo en Belchite, y ver parte de esa instantánea, de ese GIF que se quedó anclado. No lo sé, estos son cábalas mías, pero es que no se le puede encontrar otra explicación. Yo mismo he vivido allí algunas cosas que algún día explicaré, no muy heavies, pero sí que me han hecho plantearme muchas cosas. Vemos lo de Javier Pérez Campos, sin ir más lejos, ¿no? Es decir, él ve realmente, afirma, o sea, algo físico, algo real. Después, en entrevistas posteriores explicó, ¿no?, que veía a alguien como con una vela, una figura, como con una vela, y la luz que él dice que ve era como el tintineo de esa vela. No lo sé, quizás Javi en ese momento cruzó el velo que separa ambas realidades, la daemónica, podríamos decir, y la nuestra, y contempló parte de ese GIF que allí vive a día de hoy. Porque lo que está claro es que en Belchite pasa algo. Pasa algo que porque la ciencia no sepa explicar, no tenemos que obviarlo. Es decir, no podemos dejar de lado todo lo que la ciencia no sabe explicar a día de hoy, porque hace 25 años la ciencia había muchas cosas que no sabía explicar y hoy abrazamos como nuestras, ¿no? Igual hace 50 años la ciencia no hubiera sido capaz de explicar Internet, pero hoy es nuestro día a día. Ni un smartphone, ¿verdad? Ni la televisión por satélite, ni el metaverso, ni más ni menos. Y a día de hoy lo abrazamos y lo hacemos nuestro. ¿Por qué? ¿Porque la ciencia le ha encontrado una explicación? Sí, en parte, claro, hacemos eso, ¿no? Como que siempre nos cobijamos en la ciencia para sentirnos más tranquilos, al fin y al cabo, porque ¿a qué es a lo que más teme el ser humano? A lo que no tiene explicación, a lo desconocido. A lo desconocido es así, y es verdad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? A ti te meten en una habitación a oscuras totalmente, con un tío con un cuchillo, y tienes miedo. Tienes un miedo físico, porque sabes la amenaza que tienes delante, aunque no la veas. La escuchas, pero tu cerebro sabe. Modifica ese sonido y lo interpreta como lo que es una persona, otro ser humano, con un arma, que te quiere o no hacer daño, pero tú sabes lo que hay ahí. Ahora que te metan en la misma habitación, que te creas solo, que no te digan lo que hay, simplemente entras a oscuras. No te dicen lo que hay y empiezas a escuchar ruidos. Empiezas a intentar asimilar lo que escuchas. No tú, tu cerebro de manera subconsciente empieza a intentar asimilar y a relacionar esos ruidos con cosas que ya conocemos. Ese es el verdadero pavor.
lo desconocido, el miedo a lo desconocido. Ese es el mayor miedo del ser humano. Ese es el mayor miedo que tenemos. Entonces, cuando no nos queda otra, porque no le encontramos una explicación, nos cobijamos, como bien decía, con la ciencia, a ver si nos puede explicar de alguna manera qué nos está pasando o por qué nos está pasando. Pues con Belchite la ciencia no es capaz de explicar nada. Eso es evidente. Tampoco sé si están por la labor de hacerlo, pero es algo que de momento está suspendido en el aire como un misterio más. Y eso es Belchite. Hace poco tuve la oportunidad de estar en Belchite por última vez con el programa de Nacho Navarro en Aragón Radio, un programa excelente de la vieja escuela, un programa de radio, ya digo, buenísimo, se llama Abismo. Si no lo habéis visto, todos los jueves a las 11:30 de la noche en Aragón Radio o en YouTube, os dejaré un enlace abajo al canal por si os queréis pasar. Está en directo y se puede seguir a través de iVoox, YouTube o en Aragón Radio, como digo, en directo, ¿no? Y era la primera vez, estuve invitado al programa y era la primera vez que se hacía algo así en la historia de Belchite. Un programa de radio en directo. Fue maravilloso. Estuvieron Rafael Balaguer, Carlos Bogdanich y estuvieron explicando sobre todo Carlos Bogdanich, ¿no? Fue dijéramos el primero que grabó, no, el primero verdaderamente que grabó las psicofonías en Belchite tan famosas en el 86, creo que fue. Si no recuerdo mal, estoy tirando de cabeza y puedo fallar. Y hablaron de muchas cosas, ¿no? Y entre ellas, pues se opinó sobre eso, sobre lo que significa Belchite y lo que a día de hoy significaría sin el misterio. Tristemente, porque también somos así, Belchite es más conocido por el misterio, muy seguramente, que por lo que allí sucedió, que fue una tragedia. Y ese es, al margen de todo lo que ya he dicho y que quiero haceros pensar, ¿no? Con toda esta reflexión un poco que he tenido, porque al fin y al cabo, Café Misterio es esto. Ya lo dije, es una reflexión que yo hago con vosotros, en la que me gustaría que interactuarais, que en comentario me dejarais vuestra opinión, porque es un hecho que yo, sin vosotros, no soy nada. Entonces, yo me siento aquí, como ya dije la semana pasada, y os hablo y expreso lo que siento y hago reflexiones según me da. Pero claro, me gustaría que hubiera un feedback, ¿no? Y tener vuestras opiniones también es muy importante. Dicho esto, que es a lo que quería ir, aquí viene, ¿no? Mi pequeño, al margen de todo esto, como decía, mi pequeño homenaje a Belchite, ¿no? Porque Belchite fue un pueblo muy castigado y yo también pienso que todo lo que sucede en Belchite, al margen de lo que hemos dicho, de que puede ser un GIF, por llamarlo de alguna manera un poco fría, ¿no? En el sentido de lo que pudiera ser, porque una fotografía quizás es algo que asimilamos como algo estático, y lo que allí pasa muchas veces no está estático, son sucesos que están en movimiento. Entonces, al margen de todo eso, este es mi homenaje, ¿no? Yo creo que también en Belchite se sufrió tanto, pero ya no hablo de bandos, no hablo de creencias políticas, ni nacionales, hablo del ser humano. Hubo tal sufrimiento humano en Belchite que igual lo que están haciendo esas, no sé cómo llamarlas, almas en pena, esa energía que allí se concentra, ¿no? Porque al fin y al cabo es una energía. Recordad que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Entonces toda esa energía transformada que pasó de un estado a otro, que quizá converge allí en Belchite, lo que está haciendo es tan sencillo como intentar dar un grito ahogado que nos llega de vez en cuando, con un solo motivo: que no olvidemos nunca lo que allí pasó. No olvidemos nunca la barbarie que allí sufrieron. Jamás. Que no pensemos por un momento que todo aquello se entierra y se queda allí. Que allí se sufrió muchísimo, murieron madres, padres, niños, niñas, familias enteras, destrozadas por la barbarie de la guerra civil. Y sigo pensando que de vez en cuando nos llega ese grito, de una manera u otra. Y siempre creo que puede tener la misma intención, o al menos, quizás sea muy romántico, ¿no? Pero así quiero pensarlo.
que nos intenta decir que no olvidemos jamás. Porque como dijo alguien una vez, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Y Belchite no quiere que se repita. Gente, hasta aquí el Café Misterio de esta semana. Espero que lo hayáis disfrutado. Espero que dijéramos, pues no sé, comentéis, estéis más de acuerdo con lo que diga o lo que no pueda decir. Eso es una cosa muy diferente, pero que lo disfrutéis sobre todo, ¿no? Porque es que al fin y al cabo es mi intención sentarme aquí, como he dicho ya muchas veces, sin café también esta semana, y hablar con vosotros. O por lo menos expresaros mis inquietudes o mis reflexiones. Y ya está. Gente, no me enrollo más. Siempre lo digo, pero siempre acabo haciéndolo. Es decir, es algo innato en mí. Tengo un problema que tengo que empezar a corregir, pero me enrollo muchísimo, gente. Muchísimo. Demasiado. Si os ha gustado lo que habéis visto, sobra decirlo. Suscribiros si no lo estáis. Dadle un buen like al vídeo. Comentadlo. Lo que queráis. Si no os ha gustado, dadle dislike y chao. No pasa nada. No se le puede gustar a todo el mundo. Pero gente, recordadlo siempre. Cuestionadlo todo. Haceros preguntas. Porque si no la vida es muy aburrida. Y no miréis debajo de la cama. Hasta la semana que viene. Chao, gente.